No sé si tú quieras volver a verme solo una vez, pues me hace sentir muy bien en mi corazón. Has de estar tú por siempre, no hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre. Juntos la noche poder caminar. ¿Cómo están? Estamos ya nuevamente en este diplomado Evangelizadores para la Ciudad. Un servidor, Alejandro Emiliano, les está acompañando en la asignatura que hemos denominado Métodos de Investigación Social aplicados a la pastoral. La idea, decíamos, es propiamente realizar un diagnóstico. Pero realizar un diagnóstico de la realidad como le conocemos en la iglesia no es, diríamos, algo que se pueda hacer aquí sentado desde el escritorio, el ordenador y pensando lo que la gente necesita. Más al contrario, se requiere salir. Y aunque gran parte de lo que yo les comentaré lo haré desde este sillón, no significa que no necesitemos salir. Diría yo, los métodos de investigación social tienen un distintivo. Salen al trabajo de campo, van hacia donde están las personas. Se tratará de indagar, como decir, en el contexto físico, en el contexto social, y eso como preparación al ingreso en lo que denominamos el contexto simbólico. El contexto simbólico es lo que permite que nos entendamos, lo que permite que tengamos identidad, lo que permite que haya cohesión, incluso que haya estratos sociales. De modo que, diría yo, nuestra asignatura va a llevar un 60% de trabajo de campo, un 30% de trabajo de escritorio o de gabinete para reflexionar los datos de campo, y el otro 10% es propiamente desglosar durante todo este tiempo, no solamente en el gabinete, no solamente en el campo, desglosar los significados de este contexto simbólico. Siente que el aire no queme al pasar, siente ser libre hasta el amanecer. Esta primera sesión la he denominado propiamente el ser humano, la urbe y la globalización. Miren, resulta ser que nuestro interés no es la urbe en cuanto tal. Nuestro interés es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, diríamos desde las ciencias sociales, es un fenómeno en sí mismo. Es decir, es una realidad que se nos muestra, pero de la cual no podemos ver todo. Es más, diría yo, para aquellos que utilizan un celular, sabemos utilizarlo, sabemos quizá de qué está hecho, sabemos quizá la empresa, pero no sabemos cómo funciona al interno, no sabemos la composición química de cada uno de los elementos que la conforman, y no es preciso conocer otros tantos detalles de este instrumento. Es decir, en sí mismo sería un fenómeno, pero este es algo que está estático, diríamos, no tiene modificaciones en sí mismo. En cambio, el ser humano como fenómeno también se muestra de muchas maneras, pero no logramos conocerlo de manera total porque continuamente está en evolución, está en desarrollo. De modo que necesitamos como entender bastantes cosas, o por lo menos algunas cosas, de los seres humanos. Y no solamente porque nos refiere a una cuestión ética, o una cuestión estética, o quizás científica, sino porque cuando el ser humano es
se estudia a sí mismo, se le va la existencia. Hablando de manera filosófica, es el único ser, el único ente que se pregunta por el sentido de esta vida, de esta existencia, y de cómo puede llevar mejor esta existencia. Y la existencia no solo como vivir, sino como una vida llena de significado. Fíjense, por ahí algún antropólogo dirá: el conocimiento de sí mismo no es considerado como un interés puramente teórico. No es simple tema de curiosidad o especulación. Se reconoce como obligación fundamental del hombre. Y esto, que es el ser humano, no le es ajeno a la Iglesia. Jesús mismo sabía lo que había en los corazones de los seres humanos. Y al decir corazón no lo reducimos al órgano que tenemos en el pecho, sino a lo que engloba toda la personalidad. Es decir, Jesús conocía al ser humano total, completo, como decimos ahora, de manera holística. Y lo conocía no solo en su luz, sino también en su oscuridad. Es decir, en sus alegrías, en sus tristezas. Lo conocía desde lo que necesitaba o lo que realmente anhelaba el corazón del ser humano. De modo que nuestro interés primeramente es el encuentro con el ser humano, y parecería algo sencillo. Sin embargo, muchas ocasiones, como lo hemos platicado anteriormente, pareciera que el que está allá es objeto de evangelización. Pero en ese momento yo me antepongo como la verdad que va a iluminar a ese ser humano, sin tener en cuenta que ya Dios está presente en él y que quizá yo no logro verlo. Entonces el encuentro con el ser humano nos va a permitir ver precisamente esa presencia de Dios, o lo que en otra instancia yo comentaba, como ver los pasos de Dios en torno a mí respecto de mis hermanos. Bueno, y resulta ser que este interés por la ciudad no es único y exclusivo nuestro. He estado presente desde muy antiguo. Si ustedes quieren revisar por allí los diálogos de Platón, específicamente el diálogo con Fedro, va a haber una partecita. Aquel que sepa, que le interese, será el fragmento 230D. Se encuentra un personaje que se llama Fedro y le dice a Sócrates: asombroso Sócrates, me pareces un hombre rarísimo, pues tal como me hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Creo yo que, por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad. Ni siquiera traspasas sus murallas. Es decir, Pedro le está recriminando de muchas maneras que Sócrates no salga, que esté más bien ensimismado, o diríamos en el diálogo con los ciudadanos, en la ciudad, no fuera de ella. No se interesa como los filósofos previos del cosmos, del movimiento de las estrellas. Él se interesa no solo por el movimiento de los seres humanos, sino por lo que pasa y lo que constituye el ser humano. Bueno, podríamos decir, Sócrates no contesta nada, no hace nada, y sin embargo, el diálogo, por eso el diálogo, continúa de esta manera con las palabras de Sócrates. No me lo tomes a mal, buen amigo, me gusta aprender. Y el caso es que los campos y los árboles no me quieren enseñar nada, pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. Por ello, refleja este texto nuestro interés por la urbe. Una urbe que va creciendo y que va abarcando una inmensidad. Pero déjenme decir una distinción. Urbe no solamente es la ciudad.
urbe es aquello que le da sentido a la ciudad. De pronto podemos pensar que la ciudad se puede definir por los límites o por un cierto territorio. Y si, por ejemplo, ven las grandes ciudades, entre ellas Buenos Aires, por lo menos la Ciudad de México, alguna de Estados Unidos, no tiene límites. De pronto no se sabe dónde empieza lo rural y dónde empieza lo urbano. No hay un límite como tal. Incluso en Inglaterra, algunas ciudades desarrollaron sus campos para solventar los gastos de la propia ciudad, para llevar los alimentos, pero ese campo es de la ciudad. Es decir, esa vida que se lleva allí solo tiene sentido en función de la ciudad, porque si la ciudad dejara de existir, esos territorios dejarían de tener sentido. Entonces el territorio no es un criterio para delimitar la ciudad. Tampoco el número de habitantes. Luego entonces, ¿qué es lo que lo delimita? Diríamos un modo de ser y de pensar. Y es ahí donde brincamos al tercer punto. La ciudad ya no es lo contrario al campo, sino el alma del ser humano desde el final del siglo XIX y todo el siglo XX y más en este siglo XXI. El espíritu contemporáneo que nos toca vivir es urbano hasta en el desierto, nos dice un autor más. No hay que imaginar a la ciudad como algo puesto allí, a lo cual nos toca observar o nos toca como que nos hayan puesto allí. No, eso no es ciudad, porque incluso hay ciudades fantasma que han sido abandonadas, las pueblos fantasma, y no por ello son ciudades. No es una maquinaria, no es un escenario de la vida social donde nosotros desarrollemos y podamos entrar y salir. No, más bien diríamos es el pensamiento, que algunos otros llamarán imaginarios sociales de la urbe. Entonces diríamos, la urbe es algo más etéreo, más de lo que pensamos, de lo que sentimos, y que se concreta, se objetiva, toma vida en la ciudad, pero no únicamente. Quisiera dar un ejemplo desde mi experiencia. Hace algunos años fui a un estado del interior de la República al que le llamamos Puebla. De hecho, al centro de este estado llamado Puebla. El pueblo se llama Ahuatempan. Está al centro y rodeado de montañas, una zona semidesértica. Estaba realizando un estudio por la situación de culto a los muertos. Llego al centro del pueblo, donde hay una plaza rodeado de la iglesia, la alcaldía y muchos comercios. Reviso el celular y no hay línea de celular. Pregunto y me dicen que allí no hay comunicación de celular. Pero recorriendo estos comercios descubro un café internet. A mí me sorprende, porque si no hay línea de celular y si no hay líneas telefónicas más que las denominadas por microondas, ¿cómo es que funciona ese internet? Y más aún cuando en la puerta de cristal hay un letrero que dice: hay recargas de tiempo aire para celular, y dan las diferentes compañías. Me pregunto, ¿cómo es eso posible? Entro, pregunto y efectivamente había eso. Había gente dentro del café internet.
Volteo, camino hacia donde está el kiosco, que en México es un lugar de reunión en los pueblos donde los domingos se toca música, y hay jóvenes, jovencitos y jovencitas, con el celular en la mano, y parecía que estuvieran chateando. Voy precisamente a esto. En ese momento, este poblado no llega a ciudad, tiene un pensamiento urbano, tiene no solo acceso a la tecnología, sino que la requiere. Y revisaba precisamente en las páginas de internet, especialmente en Facebook, referencias a este pueblo, y encontré por lo menos 5 páginas con ese nombre, Santa Zaguatempa, que tenían material fotográfico y de grabación, audio, textos que salían de este poblado, pero además que eran recibidos desde Estados Unidos, desde Canadá y la Ciudad de México en general. Llegaron allá. Alguna mayordomía estaba haciendo gestiones a través de Facebook para que las remesas llegaran. Por ello, nuevamente, hasta el campo tiene el espíritu urbano. No debemos ser ingenuos pensando que la urbe es solamente los edificios, una cuestión material, sino va mucho más allá, es una cuestión global, que no solamente tiene que ver con la cuestión económica, sino sobre todo la cuestión cultural. Y no solamente de la grande cultura, sino de los microrelatos culturales. Como se explicaba, una mayordomía buscando la manera de contactar con gente en Estados Unidos y Canadá para que a través de remesas puedan ser financiados. A cambio les mandan o publican fotografías, publican videos y tienen este tipo de... Es entonces que nuestro interés no solo debe ser la vida de Dios. Y digo con la I minúscula, refiriéndonos a la vida que se lleva dentro del templo o dentro de los límites físicos de este templo, sino el ser humano que vive en todo esto que denominamos ciudad, pero que le da significado desde lo que piensa, desde este sentimiento, esta idea de urbe, que no solo es aquí, sino que es en todos lados. De modo que la situación es enlazarnos, descubrir a este ser humano con una vida urbana dentro de la ciudad, pero con unas aspiraciones globales, a servicios globales, como en la televisión, la telefonía, la diversión, la educación. Ya no se puede restringir a las aspiraciones del campo, de las actividades agropecuarias. Entonces, la idea de esta presentación es dirigir totalmente nuestra mirada, es decir, no mirar por mirar, sino saber hacia dónde mirar y simplificar, es decir, sin una crítica negativa o discursiva. Necesitamos ver con ojos nuevos, y de eso se trata precisamente los métodos de investigación social. No presentar lo que creemos nosotros de las personas, sino tratar de vislumbrar, de contactar con lo que las personas son en sí mismas, en su modo de vida, entender por qué se comportan así y no de otra manera, por qué, siendo ciudadanos del mundo, también buscan una identidad muy local.
Un punto que quisiera tomar rápidamente antes de terminar. Un estudio en México nos marca que más del 50% son cristianos regulares o que tratan de vivir su fe. Y solamente un porcentaje inferior al 20% se denomina un católico a su manera o un mal católico. Lo cual significa, por un lado, que el cristiano católico de la Ciudad de México es muy crítico consigo mismo y se da un lugar. Pero por otro, que este 50% o arriba del 50% que busca vivir su fe, trata de hacerlo, busca hacerlo y se da cuenta que no puede. Es decir, ellos se encuentran en el intercambio cultural para darle sentido a este cristianismo y que no necesariamente está yendo, ya decimos nosotros, a misa, o porque el trabajo no se lo permite, o porque deciden aprovechar el tiempo que tienen para estar en familia o para tener una actividad recreativa. Esto nos lleva precisamente a no emitir juicios de valor, porque menos de un 10% se considera católico comprometido, otro 10% se considera un buen católico, y son los menos. Luego entonces, la evangelización es al mundo, y ese mundo es el ser humano, urbano y global.